Meditación con John Jairo Osorio. Un saludo muy especial de nuevo para todos y para todas, deseando que estén muy bien y que el Señor les esté protegiendo a ustedes y a sus familias. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio, el camino hacia la madurez, es decir, el proceso de Dios para bendecir nuestra vida. De nuevo les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y que activen sus notificaciones. Ahí hay una campanita y ustedes pueden clipear y activar las notificaciones y suscribirse a este canal. Esta es la segunda parte de este tema que venimos tratando anteriormente. Hemos tomado un pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, desde el versículo 26. Quiero volver a leerlo para que nos vamos como familiarizando con lo que veníamos estudiando. Dice el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. En la meditación anterior habíamos hablado de que es importante entender que Dios comienza este proceso mostrándonos la importancia de sembrar las mejores semillas. Incluso estudiamos 7 semillas que nos recomienda la palabra de Dios. Y también la semilla se siembra en un terreno. Y hablamos de 7 terrenos que debemos tener muy en cuenta para sembrar esas preciosas semillas. Vamos a continuar con lo que nos dice el versículo 27. Dice, duerme y se levanta de noche y de día. Se refiere a estar comprometidos diariamente con nuestra responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Dios espera que nosotros seamos diligentes en lo que tiene que ver con nuestro compromiso con Él. En uno de los semillas y de los terrenos que hablábamos anteriormente, hablábamos del compromiso. Hablábamos de esa semilla tan importante que debemos sembrar. Y nosotros debemos generar, usted y yo, un compromiso diario. Por eso la parábola dice, duerme y se levanta de noche y de día. De ninguna manera el labrador cuando siembra se queda ahí inmune o se queda quieto ante esta labor tan importante como es sembrar. ¿Qué hace el campesino o el labrador? Pues vigila, está vigilante, está comprometido con cuidar y administrar esa siembra que ha hecho. Entonces, aquí la idea es que esas 7 semillas y esos 7 terrenos que hablamos en la meditación anterior, usted todos los días esté revisando, vigilando de noche y de día cómo va la siembra de esas semillas y cómo van esos terrenos, empezando por el terreno más importante que es su corazón. Es decir, no nos podemos dormir, a eso se refiere con esto de que duerme y se levanta de noche y de día. Es una actitud de vigilancia permanente sobre nuestro corazón y sobre nuestra vida, de diligencia para no descuidar, como dice el apóstol San Pedro, esta salvación tan grande, esta herencia tan grande
y este proceso en el cual Dios nos quiere llevar hacia la madurez total. También significa que yo debo hacer lo que me corresponde hacer. Hay cosas que Dios hace. Por eso la siguiente frase del versículo 27 dice, y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Hay procesos o hay cosas que le pertenecen a Dios y que son obra exclusiva de Dios. Pero hay otra parte que nos corresponde a nosotros en este proceso. Dios espera que nuestra respuesta a su amor, a su entrega, a toda la herencia que Él nos ha dejado, es que nosotros reaccionemos con diligencia, valoremos. Por ejemplo, hablamos de una semilla que se llama la gratitud, que nosotros seamos agradecidos con Dios y estemos en una actitud de cumplirle a Él. Me llama la atención un personaje de la Biblia que se llama Caleb. Cuando él cuenta su testimonio a los 85 años, dice, yo le he cumplido al Señor. Y esa es la idea, que nosotros le cumplamos al Señor. Dios hace su parte. Él hará grandes milagros en su vida. Esa es la obra sobrenatural que Dios quiere hacer en usted, en todas las áreas de su vida. Pero debemos entender que hay cosas que Él solo puede hacer y que necesitamos definitivamente de la acción sobrenatural de Dios. Por eso hay versículos como el Salmo 127 que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente necesitamos la acción sobrenatural de Dios en este proceso de transformación. Es decir, un campesino, un labrador, no puede por sí solo, por mucho que sea muy diligente, hacer que la tierra produzca. Hay una obra especial que Dios ha colocado en la naturaleza, es su obra y es hacer que la tierra produzca. Él hace que la tierra produzca, Él hace grandes milagros y me bendice aún más cuando yo cumplo mi parte, cuando yo soy diligente en seguir al Señor, en comprometerme con Él. A eso se refiere. Entender que hay cosas que solo Él puede hacer, pero que también yo debo ser diligente en seguir al Señor y en valorar lo que Él me está entregando. El proceso implica crecer en todas las áreas, como dice esta frase, la semilla brota por la acción de Dios y crece también por la acción de Dios sin que Él sepa cómo, sin que el labrador sepa cómo. Dios nos está metiendo en un proceso a usted y a mí de crecer. La pregunta es, ¿usted está creciendo en todas las áreas de su vida? La palabra de Dios nos motiva a crecer en todo, a crecer en el área espiritual, en el área emocional, en el área física aún, en la medida en que nosotros permitimos que la acción de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Pero necesitamos crecer. Si usted siente que se está estancando, entonces esta parábola nos está motivando a lo contrario, a crecer, a avanzar. Nuestro llamado es a avanzar a mayores retos, a ir de, como decimos aquí en nuestra familia de la fe, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y hasta lo perfecto. Crecer en todas las áreas. Eso significa o implica que usted no se conforme con un estado que usted tiene actualmente. Por decir algo, usted no diga, bueno, mi matrimonio ahí va más o menos bien. No se conforme. Cada día pídale a Dios sabiduría para mejorar su matrimonio, para mejorar su relación con sus hijos, para mejorar su relación con usted mismo, para mejorar en su mente, en su corazón. Es decir, nuestro llamado es a crecer y eso implica una acción también diligente de parte de nosotros. Busque la palabra de Dios. Siga sembrando esas 7 semillas en esos terrenos tan importantes que hemos estudiado y no deje de sembrar, porque el que siembra, el que cuida
esa labor tan importante de la siembra, arando, cuidando el terreno del corazón y haciendo la labor que hace el labrador, pues va a ver cómo ese fruto, esa semilla, brota por la acción de Dios y crece en la medida en que nosotros somos diligentes en seguir las recomendaciones de nuestro Dios. Recuerden que todo esto es un proceso en el cual Dios nos quiere llevar de lo bueno a lo mejor hasta lo excelente y lo perfecto hasta llegar a la madurez. Digamos que lo perfecto, cuando el Señor dice sed perfectos, se refiere a que alcancemos la madurez. ¿Qué más dice esta parábola en el versículo 28? Dice en el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Así lo dice. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Fuimos diseñados para dar fruto. Es la primera frase del versículo 28. De suyo lleva fruto la tierra. Fuimos, usted y yo, diseñados para dar fruto. Pero es un fruto que tiene que crecer. Si usted lee bien y estudia, los dejo como tarea, Juan capítulo 15 del 1 al 16, allí se nos enseña que nosotros debemos, en la medida en que nos dejamos meter en este proceso de transformación, en la obra de Dios, nuestro fruto cada día debe ser más grande. Y entonces Juan 15 habla de fruto, más fruto, mucho fruto y fruto permanente. Quiero repetir ese proceso. Fruto, más fruto, mucho fruto y fruto permanente. Nuestra vida tiene que estar dando fruto en muchas áreas. Que usted diga, cada vez que estoy acercándome más a Dios y que estoy sembrando estas 7 semillas en estos 7 terrenos, estoy viendo los resultados. Tienen que verse los resultados. Eso nos enseña esta parábola. Los resultados son la continuación de ese proceso de Dios en la medida en que le creemos a Él. Y yo le invito a que usted le crea a Dios, que Dios lo va llevando cada día a mayores bendiciones. Y en ese mismo versículo se nos habla y se nos remarca este proceso. Primero hierba, como cuando ustedes han visto que la semilla le brota como un cogollito verdecito muy pequeño, luego va creciendo, se vuelve una espiga, aquí está hablando específicamente del trigo, luego espiga, después grano lleno en la espiga, hasta que el fruto está maduro. Ahí podemos observar en el versículo 28 y 29 ese proceso en el cual Dios nos quiere llevar. Pero recuerde, usted debe disfrutar de ese proceso de formación. Debe anhelar, incluso de pedirle a Dios en oración, Señor, no abandones tu obra, sigue formando el carácter de Cristo en mi vida. Es decir, que yo cada día me parezca más a ti. Usted debe disfrutar de ese proceso de formación y de crecimiento. ¿El objetivo cuál es? El objetivo de Dios. Llevarlo a usted y a mí, llevarnos a la madurez. Madurez lo define el libro de Hebreos en el capítulo 5, versículo 14. Quiero leerle ese versículo, la definición que hace este libro de Hebreos sobre la madurez. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire qué especial lo que nos enseña el libro de los Hebreos acerca de la madurez, a donde Dios le quiere llevar a usted y a mí. Que lleguemos a un momento en que nuestros sentidos, sobre todo los sentidos espirituales, claro, y también los sentidos físicos, estén ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De eso se trata, que usted y yo, en la medida en que entramos en este proceso de formación, Dios nos ejercite y nos dé herramientas para que cada día nuestros sentidos estén más afilados, más sintonizados
en saber distinguir, eso significa la palabra discernir, distinguir entre el bien y el mal. Es decir, la madurez tiene que ver con ser capacitados, ser ejercitados por el uso, dice. O sea, por eso les decía que este proceso en el cual Dios nos lleva no es un proceso que se da de la noche a la mañana. Se requiere de persistencia, de perseverancia. Que usted siembre esas semillas todos los días, en esos terrenos permanentemente. Por eso dice la carta a los Hebreos, aquellos que por el uso, tiene que ver con un hábito diario, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La primera carta a los Corintios también nos da otra definición de lo que significa la madurez. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Observen que aquí la madurez, el Señor la relaciona con la sabiduría. Y sabiduría, dice el versículo 1 Corintios 2:6, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí está haciendo una diferencia entre la mera sabiduría humana, bueno, que es importante, pero lo compara con la sabiduría de Dios, que es aún más excelente. Se ha demostrado que lo que el hombre necesita no es tener muchos conocimientos técnicos. Lo que más necesita el hombre, el ser humano, es aprender a vivir, aprender a convivir. La sabiduría de Dios, a través de su palabra, es un manual de vida que nos enseña cómo vivir, cómo alcanzar realización personal. Hay personas que han estudiado en muchas universidades. No estoy menospreciando la bendición de estudiar. Bueno, si Dios le da a usted la bendición de estudiar, hágalo. Pero usted tiene que tener muy claro que lo que realmente usted necesita no es conocer mucha ciencia humana. Lo que usted más necesita es hacer crecer su corazón, su fuero interno, hacer crecer lo que se llama el ser interno, ser con ese, ser, crecer por dentro, aprender a vivir, aprender a relacionarme con los demás, aprender cada día a ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor empresario en mi calidad humana. A eso se refiere la sabiduría que viene de Dios. 1 Corintios 2:6. Y luego, avanzando en esta parábola, nos habla de esa palabra, madurez, cuando el fruto está maduro. Vuelvo a repetir lo que dice el pasaje. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto ya está maduro, entonces está listico para recoger la cosecha, o sea, para ver grandes resultados. Pero quisiera como ampliar un poquitito más lo que significa una persona madura, para que usted tenga una idea de hasta dónde nos quiere llevar el Señor, en ese sentido de la sabiduría humana que nos lleva a aprender cómo vivir. Le voy a mencionar varias características de una persona madura, que es lo que Dios quiere formar. En otras palabras, Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo, que cada día usted y yo nos parezcamos más a Él. La idea de este proceso no es que Dios quiera que usted se vuelva una persona que sabe mucha Biblia en el sentido teórico, no. Lo que Dios quiere es que usted, en la medida en que se mete en este proceso, que aquí lo ejemplifica muy bien a través del labrador cuando siembra, Dios quiere llevarle a que usted cada día se parezca más a Él. Esto está muy de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña desde el primer libro, Génesis. Dice que Dios nos diseñó a su imagen y semejanza. Pero esa imagen la perdimos, esa semejanza, por nuestros esquemas, por nuestra manera de vivir, por lo que hemos aprendido en el mundo, que hemos aprendido, claro, cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Y Dios lo que quiere hacer en este proceso es llevarnos al diseño original, que usted y yo nos parezcamos cada día
en nuestra actitud, en nuestra manera de vivir, más a Él. ¿Cuáles son las características de una persona madura? Primero, asume sus propios errores. Es decir, tiene la capacidad de reconocer. La Biblia lo especifica de esta manera en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa eso? Aquel que es capaz de reconocer su necesidad. La persona altiva, la persona que cree que se las sabe todas, no está manifestando rasgos de madurez. Siempre sea un aprendiz. Así usted tenga muchos años, así usted tenga mucha experiencia, siempre sea un aprendiz. Dígale: Señor, te necesito. Aprenda esa oración que es tan hermosa, es cortica. Señor, te necesito. No puedo vivir sin ti. Pero también reconozca sus errores. Porque de los errores, más que sentir remordimiento, hay que aprender. Entonces yo debo reconocer mi error y decir: Señor, estoy aprendiendo. Estoy en un proceso de aprendizaje. Segunda característica de una persona madura, es capaz de perdonar. Porque el perdón fue la esencia o es la esencia de nuestro Dios. Él vino para perdonar. Cuando usted se deja llenar de amargura, de resentimiento, usted daña el proceso que Dios quiere hacer en el terreno más valioso, que es su corazón. Cuidado con la amargura. Pídale a Dios que le libre de toda amargura. Bote la amargura de su corazón, sáquela y comience a cultivar un espíritu perdonador. El perdón trae grande bendición. Tercera característica de una persona madura: controla sus emociones en momentos de presión. Es decir, deja que el Espíritu Santo controle sus emociones. No vive por emociones tampoco, porque las emociones son fluctuantes. Hoy usted puede estar alegre y mañana puede amanecer triste. Pero las emociones deben estar bajo el control del Espíritu Santo y bajo los parámetros de la palabra de Dios. Por ejemplo, en este tiempo usted podría dejarse controlar por el miedo, por las noticias que oye, incluso de muchos predicadores que dicen: el mundo se va a acabar, ya es el tiempo del anticristo, todo esto se acabó, y usted se llena de miedo. ¿Pero qué tiene que hacer? Tiene que someter sus emociones al control del Espíritu Santo para que Él coloque paz y para que usted pueda tomar decisiones sabias, no viviendo por emociones, sino dejándose guiar por la luz del Señor en la medida que usted siembra esa preciosa semilla que estudiamos anteriormente, la semilla de la palabra de Dios. Cuarta característica de una persona madura: se conoce a sí misma. Y como se conoce a sí misma, fruto de conocer a Dios, sabe que necesita de Dios, sabe cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, y permanentemente está vigilando su vida en la medida en que se llena de la gracia de Dios, del poder de Dios, para seguir avanzando. Pero nunca se confía en sus propias fuerzas. Él sabe que necesita del poder de Dios y de la fuerza de Dios, porque se conoce a sí mismo, sabe cuáles son sus limitaciones, sabe que la mano del hombre llega hasta un momento donde empieza la mano de Dios. Por eso aprende a depender de Dios. Siguiente característica de una persona madura: tiene su propio proyecto de vida. Por eso no le da miedo estar sola, porque ella tiene un dinamismo que le lleva a desarrollar un proyecto personal. ¿Y sabe quién nos ayuda en ese proyecto personal? Cuando nos relacionamos con Dios, porque Él nos desarrolla creatividad, nos da ideas, nos da visión. Hay un versículo de Jeremías que dice: los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros y los planes son planes de bien, de bendición, para llevarlos al fin, al objetivo que ustedes anhelan llegar. Qué hermoso versículo de Jeremías. Y ustedes necesitan entender eso. Todos necesitamos entender eso, que tenemos que desarrollar nuestro proyecto de vida, pero conectados con Dios. Claro, usted puede desarrollar su proyecto de vida solo, pero nunca llegará a los niveles que usted anhelaría llegar si usted se une
en ese proyecto con Dios. Dios tiene que ser su socio en ese proyecto de vida para que Él lo lleve, como dice una canción, lleva mi vida más allá de lo que yo puedo imaginar. Qué cosa tan especial. Siguiente característica de una persona madura, es un buen administrador, es un buen administrador de las áreas que Dios le ha entregado, de su tiempo, de sus capacidades, de su corazón, de sus sentidos, de su mente. Administra su corazón. Y eso lo podemos aprender en la medida en que nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Porque cuando yo me uno a Dios, Él me convierte en un excelente administrador de mi vida, porque me da capacidad para distinguir cada área que necesito. Entonces me vuelvo un excelente vigilante que puedo sacar, eso significa sacar talentos, habilidades, desarrollar, desempolvar talentos que están ahí como estancados y los pongo a producir. En ese sentido es que Dios nos quiere regalar esto de administrarnos a nosotros mismos. Yo quiero decirle que la mayoría de nosotros estamos produciendo a un nivel mucho menor de lo que podríamos producir, porque tenemos talentos, habilidades, dones que los tenemos allí, pero enterrados por temores, por esquemas del pasado, por nuestras propias taras, y que en la medida en que nos dejamos meter en este proceso de la transformación de Dios hacia la madurez, Él quiere desempolvar habilidades, talentos que Él ha colocado en nosotros. Lo que usted necesita es descubrirlos, porque precisamente la madurez es llegar a descubrir todo lo que tenemos por dentro, que lo podemos poner a producir. Pídale a Dios, dígale: Señor, yo a veces siento como que no tengo nada. Pero hay un proverbio que dice: hay quienes pretenden ser ricos y son pobres, y hay quienes creen que son pobres y son ricos. Mire qué hermoso proverbio, porque lo que nos quiere decir el Señor es que tenemos talentos y habilidades que Él ha colocado en nosotros que ni siquiera nosotros hemos descubierto. Pídale a Dios: Señor, permíteme ser un buen administrador de mí mismo para sacar a relucir y desempolvar esos talentos y habilidades que tú me has dado. Siguiente característica de una persona madura: no vive del pasado, no vive del pasado. El pasado tiene un elemento importante, y es que lo recordamos y recordamos aquellos momentos buenos del pasado para aprender y para no volver a cometer los mismos errores. Pero cuando el pasado nos afecta de tal manera que nos ancla y nos llena de amargura, de tristeza, entonces estamos mirándolo de una manera errónea. Con razón dice la Biblia en Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Isaías 43, 19. He aquí yo hago cosa nueva, cosa nueva. O sea, Dios, cuando nos habla a no estar mirando hacia atrás, nos habla de colocar nuestra mirada hacia el futuro en cosas nuevas, en creer que vienen tiempos de bendición, vienen tiempos mejores y que Él hará cosa nueva en su vida. Yo le invito a que usted crea eso, que Dios hará cosas extraordinarias. Hay una promesa en la carta a los Corintios que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para sus hijos, para los que le aman. Y usted está en esa lista porque usted es un hijo, una hija de Dios. Y Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. Por eso le motivo a que usted le crea a Dios. Pero que usted entienda de una manera especial esta característica de lo que es una persona madura. Que usted comience a valorar esos dones, esos talentos que Dios le ha regalado. Recuerde, la persona madura no vive del pasado. No se estanque, no se ancle pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Proyecte su vida hacia adelante y crea que Dios
tiene grandes planes para usted. Llénese de la fuerza de Dios y siga creciendo en este proceso. Otra característica de la persona madura: ha venido o ha aprendido a tomar decisiones porque se ha ejercitado en escuchar la voz de Dios. Sabe tomar decisiones sabias porque se ha ejercitado, ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y a eso nos quiere llevar el Señor. Ahora, usted no se desmotive, porque usted me puede decir: no, líder, yo estoy, para mejor decir, no soy ni semilla, ni siquiera me han sembrado. Yo le motivo a que usted le crea a Dios. Comience por algo pequeño. De eso trata la segunda parábola, que ahorita la vamos a leer. Que usted comience por algo muy pequeñito. ¿Y sabe qué es lo pequeñito? Que usted le crea a Dios, que usted invite a Cristo a su corazón y deje que Él haga la obra maravillosa en su vida, porque grandes cosas vienen para usted y para su familia. ¿Qué dice la parábola en el versículo 29? Sigamos leyendo allí lo que nos dice el versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega, es decir, la cosecha, ha llegado. Cuando experimento la madurez, puedo entonces recoger una excelente cosecha. Aquí nos habla de los resultados de haber sembrado esas 7 semillas en esos 7 terrenos y dejarnos tratar por Dios. El mejor ambiente en que usted necesita estar es en el trato de Dios. Como cuando el médico lo entra ya a la sala de cirugía. En términos de Jeremías es en la casa del alfarero. El alfarero es el Señor y usted es el barro en sus manos. Permita que Dios lo forme, lo transforme. Pero para eso necesitamos comprometernos con Él, no seguirlo de lejos, ni por las ramas, ni superficialmente. Comprométase con Dios, dígale: Señor, forma el carácter de Cristo en mi vida. ¿Y cuál será el resultado según esta parábola? Que va a haber una excelente cosecha si nos dejamos formar por Él. Él quiere formar a su Hijo Jesús en mí, en usted. Él quiere formar el carácter de Cristo en su vida. Y a eso se refiere cuando llega el tiempo de la cosecha, de grandes bendiciones. Su vida, Dios la ha colocado aquí en esta tierra, no al azar. Usted tiene en su vida un propósito que Dios ha colocado en su corazón y usted debe descubrir cuál es ese propósito. Dios lo ha llamado para cosas muy grandes. Dios no lo puso en esta tierra a usted para no hacer nada o para simplemente estar ahí, como quien dice, como una veleta en el mar, sin saber hacia dónde va. Dios tiene grandes planes y proyectos para su vida. Pero por eso debemos entrar en este proceso de formación y entender que tarde que temprano, fruto de la lluvia temprana y tardía, vendrá el tiempo de cosechar. Yo le motivo a creer que este es el tiempo para usted cosechar, porque usted ha decidido hacer de Dios su socio mayorista. Este es el tiempo de cosechar grandes bendiciones. Este es el tiempo, aunque las circunstancias nos digan lo contrario, de cosechar las más grandes bendiciones de la mano de Dios. Los cielos se abrirán, la lluvia de bendición vendrá. Él regará la tierra de su corazón y entonces su campo fertilizado comenzará a dar fruto. Sus eras se llenarán de trigo, dice el profeta en el Antiguo Testamento. Sus eras se llenarán de trigo. Sus lagares rebosarán de vino y aceite, nos dice Joel capítulo 2. Y el Señor restituirá todo lo que hayamos perdido. Y entonces nuestras eras producirán y nuestro desierto se convertirá en tierra productiva y deseable. Yo le invito a que usted crea este proceso en que Dios le quiere llevar hasta que usted vea la cosecha. Ya la cosecha está lista, pero usted tiene que creer y pedirle a Dios que le permita ver esas grandes bendiciones.
Les decía ahora que uno se puede desmotivar en este proceso y decir, no, a mí me falta mucho. Porque yo les contaba y muchos les he dicho, bueno, yo llevo ya como misionero 40 años. Entonces mucha gente me dice, no, líder, y yo apenas empezando. Pero yo quiero decirle que no se desmotive, porque la segunda parte de esta parábola dice en el versículo 30, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios y con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, observen, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Se comienza por algo pequeño. Y yo quiero decirle que no se necesitan 40 años, ni muchos años para Dios llevarlo en ese proceso de bendición. Lo que Él quiere es que usted le crea, que usted se comprometa con Él, que usted le diga sí al Señor. Y en la medida en que usted toma esa decisión, Él lo llevará en este proceso de bendición y le permitirá ver todos los días bendición tras bendición. Todo comienza con pequeñas cosas, con pequeñas, lo que llamamos pasos de fe, obras de fe. Por ejemplo, en su casa, ahora que está usted ahí con su familia, comience con pequeñas cosas. Comparta con un hermano, comparta con sus padres. Dígale algo a alguien de su familia que le traiga bendición. Los pequeños detalles, una llamada, un mensaje que produzca bendición, que produzca alegría. Responda de otra manera. Cambie incluso su rostro, que no sea un rostro amargado, un rostro como de limón. Comience a decirle al Señor, Señor, cambia mi corazón para que yo pueda sonreír. Comience a cultivar algo tan sencillo como es ese espíritu de buen humor y disfrute de las pequeñas cosas, de lo que Dios le regala. Por pequeñas cosas se comienza. Por eso la parábola dice, como el grano de mostaza. ¿Recuerdan ese hermoso pasaje que ustedes tal vez han leído o han oído? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, porque la mostaza en Israel era es la más pequeña, es como un granito de sal. Es la más pequeña de todas las hortalizas. Comience con algo pequeño, los pequeños detalles, las pequeñas cosas que en este tiempo de crisis Dios nos está haciendo valorar. Valore la familia, valore el tiempo, valore sus capacidades, valore su trabajo, valore el mundo, valore el ambiente, la naturaleza, valore las mascotas, los animales, valore las personas. Comience con pequeños detalles, comience a sembrar pequeñas semillas y usted va a ver cómo Dios le va metiendo en este proceso de bendición. ¿Y cómo termina esta parábola? Dice, la semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña de todas las semillas, dice el versículo 32, pero después de sembrado, esa es la clave, siembre pequeñas cosas, comience a hacerlo, dice, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Mire las parábolas como Jesús hace una comparación tan hermosa para que nosotros entendamos verdades espirituales tan profundas. Si comenzamos a sembrar, les recuerdo esas 7 semillas en esos 7 terrenos. Si nos dejamos llevar en este proceso de formación, si le pedimos a Dios, Señor, yo quiero conocerme más a mí mismo y quiero entender cuánto te necesito y que tú formes el carácter de Cristo en mí, que me lleves a experimentar una vida de madurez con esas características que acabamos de estudiar. Y que usted comience a decir, Señor, yo me comprometo con pequeñas semillas, pequeñas obras, acciones de amor, de gratitud hacia Dios y hacia la gente que nos rodea. Recuerde que la Biblia resume todas las enseñanzas desde Génesis a Apocalipsis con un solo mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Entiende que lo necesitas
No tanto porque Él te va a castigar o te va a quitar, no, lo necesitas porque es parte de tu vida. Y lo segundo que dice este resumen es, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Dios nos está enseñando y nos está llevando a ese proceso de relación con Él para que eso produzca una nueva vida en la relación con los demás. Yo resumo la enseñanza de nuestra relación con Dios en algo muy sencillo que decimos en nuestra familia en la fe. Aprender a vivir. Aprender a vivir calidad de vida. Aprender a vivir que yo pueda disfrutar de la vida y ser un canal para que otros aprendan a disfrutar la vida. A eso se refiere esta última parte de la parábola. Después de sembrado esa pequeña semilla de mostaza, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas. Imagínense, grandes ramas. ¿A qué se refieren las ramas? Que yo comienzo a influenciar, a beneficiar a muchas personas a mi alrededor, de tal manera que las aves del cielo, o sea, aquellos que incluso están lejos de mí, de ahí personas de la misma sociedad en la que yo vivo, comienzan a verme como una fuente de bendición, que lo ilustra de tal manera que las aves del cielo vienen a morar bajo su sombra. Usted tiene que convertirse, y ese es el verdadero objetivo de la madurez. Ahí es donde Dios nos quiere llevar, a que su vida, usted ya no viva para sí mismo, sino que usted viva para ser un canal de Dios, para que Él se manifieste a través de usted en la vida de muchas personas. Y usted pueda ser de alivio, de reposo, de descanso para sus hermanos, para su esposa, para su esposo, en el caso de las damas, para sus hijos, para sus vecinos, que usted sea un canal, una luz que ilumine en medio de la oscuridad. Me llama mucho la atención lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Está entendiendo usted en qué consiste el camino hacia la madurez? Dios nos quiere llevar en esta hermosa bendición. En conclusión, ¿cuáles son las aplicaciones de esta temática? Primero, Dios ha comenzado una gran obra en su vida y seguramente, con certeza, la va a perfeccionar. Pero Él necesita de algo, que usted le abra la puerta de su corazón, que usted se comprometa con Él, que usted le diga sí al Señor y que usted, al decirle sí, usted comience a dejarse tratar por Él, a cultivar una relación personal con Dios. La clave está en dejarnos formar por Él y disfrutar de este proceso de formación. Recuerde que la palabra proceso implica tiempo. Usted no va a ser transformado de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no le van a crecer alas de ángel en su espalda, no. Se necesita un proceso, pero disfrute de ese proceso en la medida en que usted todos los días hace lo que aprendimos, que es otra aplicación. Siembre las mejores semillas, ya las conoce, 7 le he propuesto, y en los mejores terrenos, 7 terrenos, siémbrelas todos los días, no deje de sembrar. Y en último lugar, usted y yo hemos sido llamados para ser canales de bendición, al punto que se cumpla lo que dice esta parábola, que llegue un momento en que nosotros seamos como ese árbol que ha crecido y que después de sembrada esa pequeña semilla, usted se convierta en la mayor de todas las hortalizas, como dice la parábola, y eche grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Es decir, que usted se convierta en un canal de bendición para muchas personas. Bueno, le invito a que oremos finalmente y le pidamos a Dios, y les dejo como tarea estos versículos, este hermoso pasaje, estas 2 parábolas,
para que usted la siga leyendo y orándole al Señor, repasando este audio, y todos los días usted siga sembrando y sembrando y cosechando grandes bendiciones. Oremos. Padre, qué enseñanza tan especial nos has dado a través de estas dos parábolas. El camino hacia la madurez, es decir, el proceso que tú quieres hacer en nuestra vida para bendecirnos. Dígale conmigo, Señor, te necesito, te necesito. No puedo vivir sin ti, tú eres mi única esperanza y mi Dios. Enséñame a sembrar las mejores semillas. Enséñame a sembrar tu palabra, a sembrar a Cristo en el corazón de muchos. Enséñame a sembrar la semilla de la oración, de la generosidad, de la esperanza. Pero sobre todo, quiero comprometerme contigo. Dígale así en sus propias palabras. Quiero que tú seas mi Señor, mi Dios. Quiero conocerte. Dígale, Señor, permíteme sembrar en los mejores terrenos. Bendice mi corazón. Bendice mi familia. Bendice este cuerpo cristiano, esta familia en la fe que he conocido, y permíteme seguir avanzando y creciendo con mis compañeros cristianos. Permíteme crecer en la visión de la tierra que fluye leche y miel. Permíteme sembrar en los necesitados, empezando por mi familia, pero sobre todo sembrar en la eternidad. Dígale, Señor, forma el carácter de Cristo en mí y llévame de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, hasta la madurez, que yo pueda alcanzar esa madurez para ser como tú. Te entrego mi vida en tus manos y ahora recibo tu bendición. Yo te bendigo, como dice la palabra de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y te guarde en paz, que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén y amén. Bueno, me da mucha alegría compartir todas estas bendiciones con ustedes. No dejen de seguirme en mi canal de YouTube. Les motivo de nuevo a que se suscriban a este canal y que activen las notificaciones para que les puedan llegar esas notificaciones cuando voy colocando nuevos audios de la enseñanza de la palabra de Dios. Les motivo a seguir escuchando la programación del ICT a nivel mundial. Recuerden que tenemos en toda la semana las reuniones desde las 5 de la mañana de lunes a viernes, empezando por teoterapia y meditación. En las noches abre los cielos a las 9 de la noche. Y en la semana pues tenemos los martes pareja, los miércoles el PEC, los jueves el DEC, los viernes la reunión de universitarios y el sábado nuestra gran reunión Raíces virtual a las 5 de la tarde. Los animo a seguir muy pegaditos a Dios, les motivo a seguir estudiando mucho la Biblia y que Dios me lo bendiga, me los bendiga a ustedes y a sus familias y los proteja y siempre crean que vendrán tiempos mejores. Una bendición muy especial, los quiero mucho, Dios les bendiga.